es que nosotros no nos podemos desconectar de la contingencia. ¿Qué pasó? Y de lo que ha pasado últimamente, José María del Pino llega con esa actualización. Oye, atención, porque pensamos que hoy día vamos a estar full año nuevo. Sí, pues. Subió la temperatura, pero subió también la temperatura política. Revisen, miren conmigo este titular. A ver. Fiscalía presenta acusación contra Katy Barriga. Exalcaldesa arriesga más de 23 años de cárcel. Escuchen bien. Fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, negociación incompatible. Los 4 cargos que la Fiscalía va a presentar y ha decidido llevarla a juicio oral, arriesgando penas máximas de 23 años de cárcel. Ya, espérate. El acumulado, digamos. El acumulado. Ya, se Exactamente. termina entonces la investigación y ahora se prepara el juicio. Exacto. Efectivamente. Ahora bien, ¿qué dicen desde el lado de Katy Barriga? Dicen, lo que aquí va a tener que probar la Fiscalía es que ella estuvo directamente involucrada en estos delitos y no que otros los hicieron mientras ella era alcaldesa, Claro. porque en ese caso serían más bien cargos administrativos que penales. Es decir, sería una responsabilidad de no haber ejercido el mando como tenía que ejercerlo. Pero recordemos que ya 2 de las personas que trabajaron con Katy Barriga en calidad de autores han sido ya juzgados con penas que van desde los 3 años y 1 día de cárcel. Bueno, esta ha sido una investigación eterna, muy larga, porque también es muy compleja. Desde el punto en la primera audiencia, el propio juez, no voy a decir que lo retó, pero sí como que le dijo a la Fiscalía, ya, pero aquí me tiene que hacer, está medio desordenada su presentación. De hecho, había tema con los montos. Claro, entonces necesito más detalle respecto de estas auditorías. O sea, tiene que haber un trabajo contable, si tú quieres, o de auditoría mucho más profundo. Y eso fue Por como un eso se demoró raspacacho. harto la Fiscalía. Yo me imagino que ya tiene que haber, digamos, todo el tiempo que se han tomado tiene que ver un poco con eso. Porque no es una investigación fácil desde el punto de vista contable. Fueron 2 años de investigación. Algunos abogados nos han señalado que esto podría llegar a durar 2 años de juicio más. O sea, va a ser un proceso de 4 años en total. Pero que aquí el nudo de esta cuestión es que la Fiscalía tiene que probar que ella estuvo directamente involucrada en el fraude, que ella estuvo directamente involucrada en la malversación. Dicen sí que lo que va a poder probar con relativa facilidad son los casos de negociación incompatible. Pero ¿cuál es el tema? Negociación incompatible como pena parte en 541 días. Es el cargo que tiene las menores penas de los 4 cargos. Pero eso también está incluido dentro de los 23 años que pide la Fiscalía. O sea, la suma de todo eso, las penas Exactamente. son 23. Pero 23 podría años. ocurrir un caso, hipótesis, que no logren acreditar su participación en calidad de autora en el fraude, en la malversación, en la falsificación de instrumento público, solo logre la negociación incompatible y Katy Barriga podría tener una condena de 541 días y cumplirla en libertad porque tiene irreprochable conducta anterior. No, bueno, claro. Mira, yo siento que esta situación finalmente aquí nos da para pensar qué esperamos del resto de las autoridades también, porque aquí se puede marcar un precedente. Ya hemos visto varios municipios que han estado afectados por un tema de fraude. Delitos derechamente asociados a sus alcaldes. Sí, Pero claro. resulta que esta persecución también uno espera que se le haga a otras personas que manejan recursos públicos. Y no solamente a los municipios. ¿Sabéis que también a las personas que se encargan de administrar el Estado, que dejan la escoba, malgastan la plata, lo hice mal, se van? Entonces, de verdad, yo siento que Te doy un si esto ejemplo. va a avanzar, es un tema de justicia. Te doy Aquí un no estoy ni en ejemplo. defensa, ni apoyando. Yo siento que si esto ha demorado tantos años y puede demorar incluso 2 años más, que al menos valga la pena para que tengamos al menos este tipo de vara para todas las autoridades. O sea, yo encuentro que si la Fiscalía no logra una condena, que es lo que busca, ¿no es cierto? Va a ser un papelón de la Fiscalía. Un bochorno. Porque se va a haber piteado, ¿cuántos? 5 años.
No, de trabajo. O sea, además un derroche de recursos. sí, si por todos los supuesto. juicios, toda Yo la sé que- investigación, hay recursos involucrados. Independiente, uno no sabe aquí porque la verdad es que uno como ciudadano solamente tiene que esperar que la justicia haga su trabajo y lo haga bien. No sabemos si Katy Barriga es o no culpable, eso lo tendrá que decir un tribunal. Lo concreto es que yo estoy en línea con lo que dice la PRI. O sea, aquí tiene que ser todo la reforma del Estado. Siempre la discusión es más Estado, menos Estado, y dependiendo de tu posición ideológica, te gusta del Estado chico, te gusta un Estado grande. A mí no tengo idea qué es mejor. Lo que sí creo es que tiene que ser eficiente y además no tiene que ser una caja pagadora política. No tiene que ser un botín. Como ya estamos viendo esta cuestión que también es una vergüenza lo que está pasando con esta ley de amarre, quizás. O sea, es una vergüenza cómo no se ponen ni colorados para mentirnos, fíjate. Yo Ahora, te digo en serio. Entonces, por ejemplo, y esto no es solamente este gobierno, ya sabemos cómo funciona la política en general de pe a pa. También hace rato. Entonces, el cuento de, por ejemplo, Giorgio Jackson, gas a precio justo. Terminamos pagando el doble. Costaba 120 lucas el valor. Y se pitearon como 600 millones de pesos. ¿Y quién responde por esos 600 millones de pesos? Nadie, pues, si nadie responde. Pues. Es que ¿sabes qué pasa? Que son medidas tan populistas. Es que las buenas intenciones no pueden ser tan caras. Es que tienes toda la razón y es bueno ese ejemplo. Porque es una medida muy populista que perfectamente podría decir, bueno, y también, como se discute también en el caso de Katy Barriga, era para enaltecer su figura. Y muchos de estos gastos eran para trabajar en su figura, en su imagen personal. Bueno, de eso se la acusa también. Eso pasa. Porque muchas decisiones que tienen que ver con muchos recursos mal gastados también pasa porque, no, es que mira, es que la gente va a estar contenta, da lo mismo cuánto gastemos. No, pues no da lo mismo. No da lo mismo. Fíjense que, a propósito de lo que decía la PRI, sobre lo que hizo Dorothy Pérez, esta semana, 15.000 millones de dólares que no se sabe cómo se gastaron. Vamos a ocupar esas palabras porque no es que alguien se lo haya 17, robado. de hecho. 17.000 millones de dólares que no se sabe cómo se gastaron. No quiere decir que todo el dinero se haya ido para la casa de alguien, quiere decir que no se han rendido las cuentas. O sea, que las cuentas no cuadran. 400 millones de dólares en las listas de espera. Sí. ¿Quién responde por eso? ¿Quién está siendo investigado por eso? ¿Qué sumario se abre dentro de las particiones públicas por eso? ¿Quién responde de la mala administración? Es eso, cuando en cualquier empresa, si es que tú te mandáis un condoro así y así perder esa cantidad de plata, te echan. Pero es que Ahora, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, también es un cuento que hay que ponerle ojo y lo han advertido mucha gente que sabe de todo esto. El tema de los municipios. O sea, llega un alcalde elegido democráticamente, administra un municipio por 4, 8 años, se va y lo deja quebrado. O endeudado hasta el cuello. Sí. Y se va. Y después llega otro alcalde a arreglar el Eso es. entuerto. Pero no solo eso, la cantidad de gente que contratan los alcaldes porque son funcionarios que finalmente también quedan amarrados y cuando llega la nueva administración no los puede echar. Y siguen sumando nuevos funcionarios a la Son planta. operadores. Entonces al final seguimos teniendo funcionarios, pero así, por montones, que ni siquiera van a trabajar. y ahí hay un tema fundamental. Nosotros no podemos decir si Katy Barriga es o no responsable de los 4 delitos Exacto. que se le imputan. Pero lo que sí puedo decir, y esta es mi opinión, es que no tuvo ningún pudor como alcaldesa. Porque cuando tú pintas dorado un auto, es que tus vecinos no te importan. Cuando tú gastas dinero en compras que a lo mejor son perfectamente legales al final del día, ¿ok? Te estás burlando de la gente en su cara. Le estás diciendo, ¿sabe qué más? Mi consejo de peluches es más importante que su problema de alcantarillado. Mi auto dorado, porque los recursos vienen del mismo lugar. Sí, lo que siento yo es que en Chile, de una parte de un momento a esta parte, hemos perdido la noción de que el dinero que administran los políticos es nuestro dinero. Y lo he dicho aquí como 3 veces. En Estados Unidos nos habla de la gente. Los políticos no hablan de la gente. Hablan de los pagadores de taxes, los taxpayers. Acá en Chile, a lo mejor los políticos deberían empezar a hablar de los contribuyentes para que empieces a sentir que el bolsillo que están porque hay un peso en administrando esa palabra, es muy bueno. es la plata de las Sí, personas. sí. Entonces, un alcalde le debe pudor y vocación al cargo a sus contribuyentes, que son al final del día los que le pagan el sueldo, los que les pagan la planilla, los que les pagan todo el dinero para que haga lo que hace. Totalmente. Ella no tuvo pudor. Entonces, puede a lo mejor eventualmente soslayar el juicio público penal,
de decir, a lo mejor no se acredita un delito. Pero yo creo que los chilenos tenemos todo el derecho a decir que hay un juicio público moral donde ella ejerció un cargo sin pudor por sus vecinos. Ya, yo también estoy de acuerdo contigo, pero yo insisto, es que la verdadera justicia también se va a ver que en esos... En esa plata mal gastada en otro municipio también pongamos el ojo, porque resulta que aquí también nos dábamos cuenta porque ella era muy activa en sus redes sociales, porque una persona que era mucho más conocida que el alcalde de, por no decir ningún lugar, pero más aislado, que también puede ser que haya pintado el auto sin necesidad, teniendo otras necesidades de su comunidad. Entonces por eso tenemos que poner el ojo y ser súper minuciosos en las investigaciones en distintos municipios, y que esto... Que sea un ejemplo, porque aquí nosotros tenemos que fijar dónde vamos a tener esa vara. Porque finalmente yo, y por lo que veo también, es mucho más mediático, es una persona más conocida. Nos dimos cuenta también de esa plata mal gastada porque se difundía a través de sus redes sociales. Eso que estamos viendo, por ejemplo, que después los encontraron por miles en una bodega, esos peluches. Bueno, hagamos esto, pero también hagámoslo en los municipios en donde no tienen la misma visibilización y la gente no se da cuenta y nosotros nunca nos enteramos y la fiscalía tampoco. Es que uno ve las imágenes y insisto en el punto, se queda al final del día, ojalá se acrediten cosas. Ya se acreditaron con colaboradores, ya hay colaboradores dentro del municipio que se le acreditó en calidad de autores, delitos, están cumpliendo pena, en libertad, sí. ¿Fueron penas bajas? Sí. ¿Por qué? Porque se negoció, porque fue un juicio abreviado y se negoció con la fiscalía, ¿ok? ¿Por qué? Y además porque entregaron información que era importante para levantar el caso contra los principales responsables, supuestamente, los presuntos principales responsables. Pero mira esas imágenes, más allá de lo penal. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta el matinal? ¿Se acuerdan cuando salió la cifra? No me acuerdo, pero de cuánto había costado pintar el auto dorado, que es una de las pinturas más caras que existe para automóviles, un automóvil que podía funcionar perfectamente de otro color, los peluches, los regalos, este culto a la personalidad en el ejercicio de la política. Yo creo que ahí hay que seguir marcando el punto, y más allá de que la justicia en una de esas no llega a nada, son los vecinos de Maipú y nosotros como chilenos los que tenemos que decir, no, esto de los señores políticos no lo podemos tolerar. No es como se ejerce una función pública. Yo creo que en eso también hay que centrar la discusión. A medida que avance este juicio, tenemos que centrar la discusión en que hay mucho más por investigar en otros municipios también. A lo mejor de menor alcance, va a ser gasto. No, si hay... A lo mejor va a ser menos. La pero cantidad de de alcaldes maneras, que hay investigados es altísima. Es altísimo. Cientos de Porque municipios. los municipios tienen una caja de Pandora. Como los municipios traen un presupuesto, ¿no es cierto?, que está centralizado y también que se genera a través del pago de contribuciones, de permisos de circulación, hay otra forma de financiar. Por ejemplo, recibir apoyo del sector privado y de financiar otro tipo de actividades que legalmente no le eran sus funciones primarias. Las famosas corporaciones municipales. Pero las corporaciones municipales hay una caja de Pandora. Porque los mecanismos de control son muy distintos y mucho más laxos en muchos municipios a los mecanismos de control en el resto de la administración municipal. Es como un estado paralelo los municipios. Sí. Tienen sus propias reglas, El director de la corporación suele ser alguien muy poderoso en cada ciudad. Sin duda. Claudio Valdivia, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa sobre su mente, que lo veía muy meditabundo, taciturno? Las imputaciones son muy graves. Muy graves. Son muy graves, los delitos imputados son muy graves. Fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso reiterado de instrumentos públicos falsificados, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. Es decir, estamos hablando de 5 delitos que son muy graves. La cuestión es lo que ustedes decían y anticipaban. El estándar probatorio en este tipo de procesos judiciales es muy alto. Si no, preguntémonos en el caso de Marco Enrique Minami, preguntémonos en el caso de Pablo Longueira, que después de tanto tiempo es muy difícil mantener esa prueba en términos de vigencia, en términos de estándar para lo que va a ser un juicio oral. Aquí vamos a tener un juicio oral, vamos a tener 3 jueces y lo que se está viendo aquí es solo la acusación. ¿Qué falta? La audiencia de preparación de juicio oral, donde tienen que discutir las pruebas, donde la defensa ¿qué va a apostar? Los informes son imprecisos, los informes no están vigentes, los informes no son pertinentes para este caso.
y por lo tanto gran parte de ese juicio oral se va a pelear en esa audiencia de preparación de juicio oral y después viene el juicio oral. Es decir, vamos a estar todo el 2026 y lo más probable, gran parte del 2027 en este juicio, viendo cuáles son las pruebas, cuáles son los testimonios. Ahora, yo insisto que si es que la Fiscalía no tiene un caso, digamos, armado, redondito, robusto, y va a estar, digamos, 2 años peleándola, o 1 año y medio peleándola en un juicio oral, más 2 años de investigación, o sea, derechamente para mí, esto es una opinión muy personal, es un papelón. Yo también Independiente de que los juicios son para precisamente pelear argumento contra argumento. Pero me imagino que la Fiscalía se ha perseverado tanto, es porque tiene un caso robusto, porque si no, de verdad, 3, 4 años en esto, digamos, con Katy Barriga, que entrándose en la prisión preventiva, saliendo de prisión preventiva, al final es un papelón. Yo creo que la condena que se obtuvo en el mes de agosto a Aja Paz y a Palma, el primero por fraude al fisco y la segunda por falsificación de instrumento público, 3 años y 5 años respectivamente, es una base para este juicio. Ya. Y yo creo que no hubieran ido en la acusación con estos delitos, con este nivel de certeza o de perseverancia, si es que no hubieran obtenido esas condenas previas con la aceptación de los hechos. Ojo, ellos no aceptaban responsabilidad, aceptaban los hechos que eran motivo de la acusación. ¿Ya? Y eso significa que el juez, teniendo a la vista esos hechos, los condenó. No es que yo diga, yo admito responsabilidad y me condenan al tiro. Lo que pasa no. es que, lo que pasa es que, y tú nos has explicado muchas veces, o sea, hay que probar que se cometió el delito y que hubo participación del imputado en el delito. Eso es. Y que hubo participación directa. Aquí estamos hablando de la máxima autoridad municipal y por lo tanto aquí tenemos que ver la instrucción. En negociación incompatible es muy claro. En fraude al fisco, no olvidemos que fraude al fisco y malversación de caudales públicos, no necesariamente yo me tengo que ir con el dinero a la casa, sino el fraude al fisco cuando yo le genero pérdidas al fisco y en la malversación es cuando yo destino los fondos públicos a un fin diferente para el cual están establecidos reglamentaria o normativamente. Ahora, Claudio, ¿puede hacer de abogado del diablo? A ver. Porque también el hecho de que hayan sido condenadas otras 2 personas, la defensa de Katy Barriga lo podría ocupar a su favor diciendo, pero si ahí están los responsables. Mi clienta no participó de los hechos, a lo mejor fue negligente en no supervigilar que esto no ocurriera, pero ella no tiene participación directa en los hechos. De hecho, ustedes ya condenaron a los autores de los hechos. Entonces no pueden venir a condenarla a ella. ¿Podría, perdón si es que estoy diciendo una estupidez jurídica, pero ¿podría ser un argumento de la defensa? Eventualmente podría ser un argumento de la defensa. La cuestión aquí son los informes periciales que No, pero existen. es que se cae ese argumento. ¿Sabes por qué creo yo que se cae? Porque efectivamente ellos tienen la posibilidad de negociar con la Fiscalía un acuerdo porque efectivamente el nivel de participación de ellos es menor. Porque si ellos fueran derechamente los responsables de fraude al fisco y malversación de caudales públicos, negociación incompatible y todo lo demás, tampoco sería lógico que le den una pena remitida de 3 años. Lo que pasa es que ellos fueron a juicio abreviado, negociaron. A ver, Sí, claro, pero negociaron porque hay un pez más gordo. No, a ver, ellos iban en calidad de autores. Es decir, ellos habían dado las autorizaciones, ellos habían firmado los documentos. Sí. Entonces la cuestión aquí, Pero la defensa... obedeciendo dictámenes de más arriba. Eso es lo que dicen ellos. Por eso. Eso es lo que dicen ellos. Es que La por eso cuestión- te digo no que, se cerró la investigación. la negociación del juicio abreviado implica que ellos fueron instrumento de alguien para cometer ese delito. Mira, esto lo he conversado con varios abogados penalistas, amigos, etcétera, que fueron exfiscales, y algunos dicen quizás la Fiscalía se anticipó en esas condenas. Quizás era bueno llevarlo a los 3 juntos a juicio oral. En el fondo, para tener una negociación mucho más cerrada y en el fondo obligarlos a declarar como testigos eventualmente el uno contra el otro. Quizás estas condenas anticipadas anticiparon un poco y dejan muchos flancos abiertos para el juicio oral. Porque así establecido, los informes periciales van a ser claros. Y pareciera de lo que hemos visto en los últimos días, que los informes de la Contraloría, los parámetros con los cuales se evaluaba en esa época, a los parámetros con los cuales se está evaluando hoy día, son distintos. Entonces, la vigencia de esos informes de Contraloría, que tú ya muy bien apuntabas, Repe, en la primera audiencia de revisión de cautelar,
a Katy Barriga, la jueza llamó la atención respecto de la precariedad de la prueba que tenía el Ministerio Público para revisar la prisión preventiva. Es así. Y ese es un flanco que tiene hoy día la Fiscalía. Y que fue una prisión preventiva que después se revirtió rápidamente. De hecho en esa primera audiencia no quedó en prisión preventiva. Pero sí la jueza o el juez, no me acuerdo. La jueza. Le pegó su tirón de oreja a la Fiscalía porque no venía todo muy ordenado. O sea, como que no venía con la profundidad. Estaban detallados los montos, y al final se hablaba de montos que eran mucha plata. Sí, y que necesitaba el detalle. Estaban diciendo que eran 30.000 millones de pesos. Ahora, fíjense que los dos cargos más gravosos, ¿no es cierto?, que son fraude al fisco y malversación de caudales públicos, tienen penas que fluctúan entre los 5 años y 1 día y los 10 años. ¿Ya? Pero son además los dos más difíciles de probar. Los dos donde la Fiscalía podría tenerlo más duro, de acuerdo a, aparte de Claudio, que es un gran experto, otros penalistas con los que hemos ido conversando y que nos han escrito, ojo, que ahí el nivel de prueba que tienes que tener es alto y es difícil de alcanzar. Yo no sé si es así, Claudio, si tú compartes ese criterio. Yo lo comparto. En la audiencia de preparación de juicio oral que va a haber próximamente, ahí se va a discutir el juicio. Es respecto a cuál es la prueba que pasa al juicio oral. Y ahí ya se va a discutir respecto de la validez, respecto de la vigencia, respecto de la pertinencia y si se respetaron las garantías constitucionales en alguno. Entonces, si es que la Fiscalía se le pierde en el camino algún informe pericial, se le pierde alguna declaración de testigo, me parece que las ganas de negociar que puede tener la Fiscalía van a aumentar. Los 23 años genera un impacto, sin duda alguna. ¿Se va a condenar a Katy Barriga por esos 23 años? Es muy difícil. Muy difícil porque se tiene que ver también las atenuantes que pueden configurarse en la figuración de la pena precisa. Pero, insisto, aquí se está dando un golpe de efecto, un golpe comunicacional con el fin de que eventualmente la defensa quiera negociar. Y justo a fin de año es comunicacional. Los juicios, ¿cuántas veces hemos aprendido aquí que los juicios no solamente importa lo que se ve en el estrado? Se litiga afuera. Se litiga afuera también. Sí. Porque además, ojo, aquí hay un dato importante. Ayer Katy Barriga apareció con declaraciones en medios de comunicación. Justo ella estaba hablando, fíjense que pero en si estos estaba últimos invitada, días hay que decirlo. Katy Barriga habló y dijo, oye, quiero mandarle en esta fecha un saludo especial a las reclusas, ¿no? Que son épocas difíciles para las personas que están privadas de libertad, por la familia y por todo. Pero justo cuando ella reaparece públicamente y empieza a dar esa entrevista, va y Claudio le cae directo a la Fiscalía anunciando que están listos para llevarla a juicio oral. Aquí es importante saber qué está diciendo Katy Barriga. ¿Pero quieres ver? A ver. Veamos lo que dijo ayer. La verdad que yo soy súper respetuosa de los procesos, así ha funcionado siempre. Y hay cosas que la prensa también filtra y comunica. Mi abogado no sabía nada tampoco, pero no me voy a referir porque por lo mismo. Y yo he sido muy respetuosa a pesar de todas las injusticias que me ha tocado estar, incluyendo donde estuve medio año de mi vida en el cual le falté a mis hijos. Entonces yo creo que el respeto también por esto pudo haber sido, no sé, el 2 de enero, el 5 de enero, y bueno, aquí a retomar las energías como siempre. Bueno, no olvidarse una cosa también en esto. Este caso, esta investigación sobre Katy Barriga también ha salpicado a Joaquín León. Yo no sé en qué va eso, pero... Desafuero. Están en el desafuero. Van para el desafuero. Sí, claro, pero no sé si lo van a vincular con esto o esto es completamente distinto aparte. Bueno. Me parece que esto tiene que ser una secuencia de lo que está haciendo la Fiscalía. A ver, no sé si corresponda hoy día victimizarse sobre si filtraron la noticia justo en la fecha, etcétera. Me parece que está imputada por 5 delitos muy graves y yo creo que ese es el contexto, ¿ya? Primera cuestión. La segunda cuestión, sí hay un tema formal. Aquí es cómo se están filtrando las cosas respecto a la Fiscalía, las oportunidades, los fines y los objetivos. Porque se filtran a conveniencia. Porque se filtran a conveniencia y que aquí lo que podría tener, y le dan un punto a la defensa, es cómo yo puedo ejercer adecuadamente mi derecho de defensa si es que la Fiscalía me está filtrando por la prensa ante las imputaciones. Ya, pero ojo, ¿Te acuerdas cuando estaba, disculpa, a propósito de filtraciones, cuando
se empezaron a hacer, como le decía Juan Pablo Hermosilla, el abogado de su hermano, Luis Hermosilla, el famoso cherry picking, que iban filtrando algunas cosas a conveniencia política, eso es lo que acusaba él. Y él dijo, ya, ok, ¿quieren que yo voy a contar, digamos, quiénes aparecen en el teléfono de mi hermano? Y no pasó más. Se terminaron las filtraciones. Se terminaron. Por azar. No, realmente. Es que, insisto, aquí no corresponde a la victimización, eso separémoslo, pero sí me parece que se puede estar afectando el derecho de defensa de una persona cuando se empieza a enterar respecto a las acusaciones y las imputaciones y los años a través de la prensa, en fechas que son extremadamente delicadas, porque aquí las oportunidades sí importan. Perdón, sí Claudio, importan. es que quiero corregir algo ahí, por lo que dice Carti Barriga es mentira. Porque Aquí no le filtraron nada por la prensa. La Fiscalía ayer emitió a las 2 de la tarde con 19 minutos a través de sus canales de comunicación oficiales que ha cerrado la investigación y presenta acusación contra exalcaldesa Katy Barriga. Los delitos por los que se le acusa son los mismos delitos. Esta información está en todas las redes sociales y en la página web de la Fiscalía. Ya, aquí No se le yo filtró tengo un una medio. pregunta. Y tengo una pregunta. ¿La Fiscalía necesariamente tiene que informarle a la defensa de Katy Barriga antes del comunicado o a través del comunicado se tienen que dar todos por enterados? Las notificaciones formales en un proceso judicial ocurren de un tribunal y las notificaciones vienen por correo electrónico. Si el abogado está diciendo que no le ha llegado ninguna notificación, Claro, eso es lo que dice Katy es Barriga. porque esa notificación del tribunal nunca llegó. Lo que está haciendo la Fiscalía es informar un hito que va a hacer, que va a presentar el escrito al tribunal, pero que la defensa no tiene conocimiento sobre el texto, no tiene conocimiento sobre el contenido. Esa es la crítica que hace la defensa y que me parece para temas formales es muy válida. Es muy válido, Es yo muy también estoy de acuerdo. O sea, lo primero que tú tienes que hacer es notificar a las partes involucradas y lo tiene que hacer el tribunal. O sea, esperar. A ver, yo presento un escrito. Cuando yo presento un escrito, las partes no lo ven. Sino solamente lo van a ver cuando resuelve el tribunal ese escrito. Ya. Entonces, la cuestión aquí es cómo la defensa va a ver ese escrito, va a ver el contenido de ese escrito si el tribunal todavía no lo resuelve. Ya, pero perdón la opinión disonante, pero primero Katy Barriga viene viene con medidas cautelares, tuvimos audiencia de formalización, se habló, son los mismos delitos que se le estaban imputando en su momento. La defensa ha tenido acceso, ¿no es cierto?, a la carpeta durante este tiempo. La formalización escuchó cuáles eran las primeras pruebas preliminares que tenían contra. Y aquí lo que la Fiscalía hizo ayer fue decir, ¿saben qué más? Terminó la investigación y vamos a proceder ¿sabes lo que pasa? y vamos a Que avanzar a juicio oral con los mismos cargos que le estábamos imputando. Sí, es que, mira, y esto no es por este caso, más allá, en general la Fiscalía, no todos los fiscales, pero hay muchos fiscales que parecen más los abogados de una parte que un fiscal que ve los intereses del Estado. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hace un fiscal? Ante la presencia de un delito, tiene que investigarlo y Perseguirlo. determinar la responsabilidad de presentarlo a un tribunal. Esa es la misión de un fiscal, ¿no es cierto? Pero no es el abogado de una parte. No sé si me explico. Hay un principio de objetividad. El fiscal incluso tiene que tener tan claro si es que efectivamente, a ver, me denunciaron un delito. ¿Es así o no es así? Y tiene que ver si es que efectivamente hay delitos. No tomar bandera por una parte. No tiene que tomar bandera por una, salvo que su investigación objetiva determine que efectivamente se cometió el delito. No sé si me estoy explicando bien. Porque para eso, para tomar parte activa, existen los querellantes y existen los defensores. El fiscal tiene que investigar de manera objetiva si hubo delito y si a la persona que se le imputa ese delito efectivamente tuvo participación. Pero es que, insisto, eso ya es algo que había pasado en la audiencia de formalización. No estoy hablando ya estuvo. con el caso Katy Barriga, estoy hablando en general. Lo que Muchas pasa es que veces yendo al confunden los punto, a roles. la defensa de Katy Barriga o este encuadre comunicacional que realiza ahí ayer de nadie nos ha cuando la Fiscalía ayer en la mañana, el fiscal Barros de ECO anunció que iban a llevar a juicio a no sé cuántos imputados de los piratas de Aragua por los delitos de extorsión, secuestro, homicidio. ¿Alguien cuestionó que lo estuvieran diciendo en una conferencia de prensa o que lo emitieran en un comunicado de prensa? No. Porque esas mismas personas habían estado formalizadas, sabían los cargos que estaban enfrentando y el fiscal hizo un punto de prensa y dio a conocer la información. Ahora, ¿por qué estamos cuestionando esto? ¿Porque es Katy Barriga? La Fiscalía tiene todo su derecho a decir que la investigación se cerró y que tiene que avanzar
y que va a avanzar hacia el juicio con los cargos que se le estaban imputando desde la audiencia de formalización. Es que lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió hace pocas semanas con Monsalve. Con Monsalve hizo exactamente lo mismo. Dijo, declaro cerrada la investigación y voy a acusar por estos delitos y esta va a ser la pena que voy a solicitar. ¿Qué hizo la defensa? Pidió la reapertura de la investigación y al final todo el anuncio que había hecho la Fiscalía quedó en nada porque la defensa pidió más pruebas y otras diligencias que la Fiscalía no había hecho. Entonces, en virtud de lo que dice Repe, que es el principio de objetividad, aquí lo que la Fiscalía está diciendo, yo declaro cerrada la investigación. Primer hito. El segundo hito es la acusación que viene días después. Cerrada la investigación, la defensa tiene derechos a pedir la reapertura de la investigación porque hay pruebas que quizás no se decretaron, se hicieron parcialmente, etc. Quiero hacer diligencias aparte, claro. Pero esos derechos te los van a ejecutar o los van a activar, les llegue por la carpeta investigativa a través de una notificación al mail o les llegue a través de la prensa, los van a activar igual. O sea, tampoco cambia. En algún momento a los abogados de la parte que está siendo acusada se les notifica que se cerró la investigación y van a activar todos los mecanismos que pueden activar. Bueno, pero en este caso, al menos sabemos que, por palabras de Katy Barriga, que no se les notificó. Esto no estamos hablando, yo creo que una cosa es la notificación y otra es la filtración, que no es a través de un comunicado, porque de que se filtra la cosa de la Fiscalía, se filtra. O sea, solo que no, esto no fue filtración. Parece esto colado. fue un comunicado de prensa. Claro. Ya.